Salmo 85, oración por avivamiento y restauración. Este salmo se titula al músico principal. Salmo para los hijos de Coré. Estos hijos de Coré eran levitas, de la familia de Coat. Para la época de David, parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. 2 Crónicas 20:19. Como varios salmos, el Salmo 85, en algunos aspectos, parece encajar en el periodo del regreso de Israel del exilio, en otros aspectos no es así. Alexander Maclaren señaló, el libro de Nehemías proporciona con precisión un trasfondo que se ajusta al Salmo. Ciertamente, una parte de la nación había regresado, pero a una ciudad en ruinas, un templo caído y una tierra de luto, donde estaban rodeados de enemigos celosos y poderosos. Incluso si este salmo pertenece a un periodo anterior, como el final del reinado de Saúl, el pueblo de Dios se encuentra en este lugar de vez en cuando, y este hermoso salmo es apropiado. A gratitud por favor y restauración. 1:1-2, traídos de vuelta del cautiverio y pecado. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Seo. Fuiste propicio a tu tierra. El salmista encuentra alivio en el cuidado de Dios por su tierra. En particular, el territorio de Israel es llamado tu tierra. La Biblia entiende que toda la tierra pertenece al Señor, Salmo 24:1, y, sin embargo, hay una manera innegable en la que Israel es su posesión especial, y Dios tiene una consideración especial por su tierra. Volviste la cautividad de Jacob. Muchos piensan que esta frase significa que este salmo fue escrito después del cautiverio de Babilonia. Esto es posible, y algunos salmos claramente datan de este periodo, como el Salmo 79. Sin embargo, la idea de que Israel esté en algún tipo de cautividad también se adapta a otros periodos, como el periodo de dominación filistea en los últimos años del reinado de Saúl, 1 Samuel 28-31. Y Israel no suspira por las glorias pasadas, que a menudo son una ilusión óptica, sino por recordar misericordias pasadas. Esto es realista, también es estimulante, conduce a la oración más que a los sueños. Kidner. Se perdonaste la iniquidad de tu pueblo, el salmista no solo estaba interesado en la tierra, sino más importantemente en la relación con Dios. La iniquidad que una vez obstaculizó la relación ahora era quitada. La idea era tan importante y valiosa para el salmista que la repitió en diferentes palabras según el estilo de la poesía hebrea. Y, perdonaste, cubriste. Él usa 2 palabras significativas para el perdón, las cuales aparecen en Salmos 32, 1-11. En Salmos 85, 2a, el pecado se considera un peso que oprime a la nación, que la misericordia de Dios levanta y quita. En Salmos 85, 2b, se concibe como una horrible mancha o inmundicia, que la misericordia de Dios oculta, para que ya no sea una ofensa para el cielo. Maclaren. 2. Perdonaste la iniquidad. Has cargado, o has quitado, la iniquidad. Una alusión a la ceremonia del chivo expiatorio. Clarke. 3. Todos los pecados. Todo, cada mancha y arruga. El velo del amor lo ha cubierto todo. El pecado ha sido divinamente borrado de la vista. Spurgeon. 2:3. Rescatado de la justa ira de Dios. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Reprimiste todo tu enojo, el salmista encontró paz en la satisfacción del enojo de Dios. Alguna vez fueron justamente sometidos al juicio de Dios, y ahora eran librados de él. Hay una belleza especial en las palabras todo tu enojo, hablando de una obra completa. Y, al igual que con el versículo anterior, todos los pecados de ellos cubriste. Este anticipa la obra completa de Jesús en la cruz, donde Él satisfizo el justo requisito de Dios en su totalidad con un único sacrificio definitivo. Hebreos 7:27, 9:12, 10:10. 2. Algunos de los lenguajes de salvación más fuertes en las Escrituras están presentes en estos versículos. Cubrió sus pecados, describe lo que se entiende por expiación. Deja a un lado tu ira, es lo que significa la palabra propiciación. Bois. Te apartaste del ardor de tu ira. Hay un gran alivio al saber que la ira de Dios ha pasado.
Esto es especialmente cierto cuando se considera el ardor de su ira. Ve oración por favor continuo y restauración. 1, 4 a 5, una oración por restauración. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. El salmista comienza agradeciendo a Dios por su regreso y la restauración. A la luz de esa bondad pasada, el salmista ahora ora por una restauración continua y presente. B. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? El versículo 3 agradeció a Dios por apartar el ardor de su ira. Esa obra en el pasado fue la base de esta oración. Señor, hazlo de nuevo. 2, 6 a 7, una oración por avivamiento. ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. ¿No volverás a darnos vida? Esta es una oración sencilla y maravillosa por avivamiento. Reconoce que el avivamiento no es obra del hombre, sino que es dado por Dios. Sin embargo, también reconoce que uno puede y debe orar por avivamiento y orar con expectación piadosa. Y esta oración por avivamiento implica que la gente estuvo viva alguna vez, ha muerto en un sentido espiritual y ahora necesita que se le dé vida espiritual nuevamente. Esto es lo que la Iglesia casi siempre necesita, y así es como vienen los avivamientos. Bois. 2. El contexto nos dice cuándo orar por avivamiento. Debemos orar por avivamiento cuando recordemos las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado, como en los versículos 1 a 3. Debemos orar por avivamiento cuando sentimos que estamos bajo una nube de desagrado divino o una evidente falta de bendición, como en los versículos 4 a 5. 3. El contexto nos dice por quién orar. Al orar por avivamiento, ora por el pastor. Pídele a Dios que lo avive personalmente, que lo fortalezca contra la tentación y el desánimo, y que lo llene de fe. Pídele a Dios que bendiga el trabajo del pastor con gran poder espiritual. James M. C. Grady es un ejemplo de un hombre que aprovechó al máximo que su congregación orara por él. Era un hombre tan feo que llamaba la atención. M. C. Grady llegó a las montañas Allegheny para ministrar en la frontera de Kentucky. Tenía 3 pequeñas iglesias presbiterianas. M. C. Grady describió el trabajo durante el invierno de 1799. Como, en su mayor parte llorando y lamentándose con el pueblo de Dios. Promovió un concierto de oración una vez al mes con otras iglesias, pero le pedía a su gente que orara por él cuando el sol se pusiera el sábado durante media hora y cuando saliera el sol el domingo durante media hora. M. C. Grady no era un espécimen como predicador. Tenía mala voz y la gente notaba sus gestos incómodos al predicar. Pero en 1800 vino una avalancha de bendiciones, con reuniones de hasta 25.000 personas. Al orar por avivamiento, ora por la congregación. Ora por un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre la congregación, no solo sobre el predicador. Al orar por avivamiento, ora por otras iglesias en tu comunidad. Al orar por avivamiento, ora por la comunidad en general, para que Jesús responda a la promesa de Juan 16, 7-8 y envíe al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. B. Para que tu pueblo se regocije en ti. Orar por avivamiento significa orar para que la obra de Dios entre su pueblo haga que ellos encuentren su gozo, solo en Él. Entonces oramos. Llenos de confianza, sabiendo que Dios puede avivar. Llenos de denuedo, suplicando a Dios por avivamiento. Llenos de humildad, deseando la gloria y la alabanza de Dios. Y las palabras que tenemos ante nosotros nos enseñan que la gratitud tiene un ojo puesto en el dador. Incluso más allá del regalo, tu pueblo se regocijará en ti. Los que fueron traídos de vuelta a la vida se regocijarían no solo en la nueva vida, sino en el Señor que fue el autor de ello. Spurgeon. Se muéstranos, tu misericordia. El avivamiento es una obra de la misericordia de Dios. No se gana ni se merece. Dios en gracia concede un verdadero avivamiento. D. Y danos tu salvación.
El verdadero avivamiento demuestra que la salvación es obra de Dios. Jonás vio una gran obra de avivamiento en Nínive, que fluía de su aceptación del gran principio. La salvación es de Jehová, Jonás 2:9. Se confianza en la respuesta de Dios. 1. 8-9. Escuchar la palabra de paz de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. En la última sección de este salmo, el salmista expresó su misión y entrega a Dios. La actitud apropiada del creyente que ora por avivamiento es rendirse a la autoridad de la palabra de Dios. Y, voy a estar en silencio. Le he hablado, ahora escucharé cuál es su respuesta. Mantendré mi oído atento para escuchar su voz. Oh, mis queridos oyentes, cuando estén dispuestos a escuchar a Dios, habrá buenos tiempos para ustedes. Spurgeon. B. Porque hablará paz. El salmista confiaba en la bondad de Dios, y en que Dios hablará paz a su humilde y rendido pueblo y a sus santos. Y el Evangelio es, en consecuencia, denominado por San Pedro como la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. Hechos 10:36. Orne. 2. El que no oyere el Evangelio de la paz, nunca conocerá la paz del Evangelio. Si no escuchas al Espíritu Santo cuando te advierte de tu pecado, tampoco lo oirás revelar la paz a través del perdón. Spurgeon. C. Para que no se vuelvan a la locura, la humildad y la entrega son actitudes adecuadas para el pueblo de Dios. Deben volverse a Él en verdadero arrepentimiento y no volverse a la locura. D. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. El humilde y rendido pueblo de Dios disfruta de la cercanía de su salvación. Mientras Dios se mueve entre su pueblo de esta manera, morará la gloria en nuestra tierra. 2. 10-13. La buena justicia de Dios. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. La misericordia y la verdad se encontraron. En términos hermosos, el salmista describe la salvación que Dios trae a su pueblo. Podría parecer que la misericordia y la verdad se oponen entre sí, con la misericordia buscando conceder el perdón y la verdad decidida a condenar. En la gran obra de salvación de Dios, la misericordia y la verdad se encontraron. Y la misericordia y la verdad se encontraron. La palabra aquí traducida como misericordia es la gran palabra hebrea hist, que a menudo tiene la idea de gracia o amor leal. Este versículo puede haber sido la inspiración de lo que Juan escribió más tarde, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. B. La justicia y la paz se besaron, así como la misericordia y la verdad se encuentran, así la justicia y la paz se saludan cálidamente. Podría parecer que la justicia me condenaría e impediría que el salom, paz, de Dios me alcanzara alguna vez. En la gran obra de salvación de Dios, su justicia y paz son los mejores amigos. Y estos 4 atributos divinos se separaron en la caída de Adán y se volvieron a encontrar en el nacimiento de Cristo. La misericordia siempre estaba inclinada a salvar al hombre, y la paz no podía ser su enemiga, pero la verdad exigía la ejecución de la amenaza de Dios. El alma que pecare, esa morirá, y la justicia no podía dejar de dar a cada uno lo que le correspondía. Orne. 2. Ahora, ¿dónde se encontraron estos? En Cristo Jesús. ¿Cuándo se reconciliaron? Cuando Él derramó su vida en el Calvario. Clarke. 3. Pablo luego expresó esta idea en Romanos 3:26, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz, Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, un veredicto legal de no culpable. Al permanecer completamente justo,
porque la justa pena del pecado había sido pagada en la cruz. Dios solo podía ser justo y enviar a todo pecador culpable al infierno, como haría un juez justo. Solo Dios pudo encontrar la manera de ser justo y de ser el justificador del que tiene fe en Jesús. C. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Dios derrama su verdad y justicia. Estas parecen surgir de la creación misma. Proféticamente, podemos decir que esto se refiere no solo a la reconciliación que comenzó en la cruz, sino que también tiene en vista su finalización al final de la era, cuando también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Y el diablo es el gran alterador. Ha traído desarmonía al universo. Dios trae armonía. En estos versículos, 4 grandes atributos de Dios se unen, y luego, como generales conquistadores, marchan uno al lado del otro hacia una victoria que es la esperanza segura y certera del pueblo de Dios. Bois. D. La justicia irá delante de él. La justicia marca de tal manera a Dios, que va delante de él, como la cola de un cometa va detrás del cometa. La justicia de Dios es tan rica que sus pasos nos pondrá por camino el camino de su pueblo. Y el salmista comenzó con un reflejo de los actos pasados de salvación de Dios y deja una esperanza canónica en la progresión de la redención, a medida que la justicia de Dios avanza en su reino. Van Gemeren. 2. Y sus pasos nos pondrá por camino, la marcha de Dios. Dejará un rastro por el que su pueblo seguirá con alegría.